Buenas tardes. Para mí es un placer retomar la conversación donde la dejemos, pero esta vez con datos mucho más concretos y a partir de este enfoque mucho más general se puede recuperar casos concretos de países y reconociendo también que hay un esfuerzo que ya se está haciendo en muchas partes del mundo, pero no podemos afirmar que la guerra ya está ganada porque todavía hay obstáculos, hay resistencias y podemos considerar que es normal, pero lo más grave aquí sería llegar a la conclusión de que el hecho de estar acostumbrado con el mal puede convertir el mal en algo normal. El tema que nos ocupa la tarde de hoy es la presencia de la mujer en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y este tema es algo fundamental cuando tomamos en cuenta el eje argumentativo de la unidad que tenemos, romper paradigmas en las oportunidades de estudio en el nivel superior y posgrado. Y aquí estamos reconociendo de manera implícita que la educación es un elemento fundamental que permite a un ser humano de pasar de lo que es a lo que debe ser, o recuperando la terminología de Javier Zubiri, permite al ser humano de justificarse, no contentarse de lo que ofrece la naturaleza, quiere ir más allá de la naturaleza y aquí romper paradigmas cuando retomamos este concepto en la perspectiva de Thomas Kuhn, autor de la estructura de las revoluciones científicas, no es cualquier cosa. Pasar de una visión de ver al mundo a una nueva visión porque nos dimos cuenta que hay una crisis y las crisis en lugar de ser forzosamente algo negativo, nos pueden permitir de ir un paso adelante y con una perspectiva dialéctica, reconocer que lo que se logró es un paso, pero no es el paso definitivo. Romper paradigmas en las oportunidades laborales en centros de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica. Vamos a ver en la tarde de hoy que sí hay esfuerzos que se están realizando, pero el protagonismo de la mujer todavía queda un poco abajo respecto a la afluencia de la mujer en las instituciones de educación superior y hasta cuando se examina también el personal administrativo, los decanos, directivos de muchas universidades, resulta que la participación de la mujer todavía hay que fortalecerla. Y terminaremos la charla de hoy con romper paradigmas en la aceptación social del papel de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. Y hablando del nivel mundial es a partir del estudio que vamos a compartir, que nos plantea un panorama donde interviene Corea del Sur, interviene China, interviene Europa Occidental, de manera concreta Alemania y Gran Bretaña, interviene Estados Unidos y Canadá. Hay también una participación de Latinoamérica, pero yo sé que en el debate se puede ir, y hay también una participación de África a partir de Sudáfrica. Es una visión global, pero falta tal vez aterrizar en casos concretos para ver cómo se puede fortalecer la participación de la mujer en todos esos ámbitos. Y para poder llevar a cabo la argumentación, hay que reconocer que el enfoque que estamos privilegiando, que se desarrolle también en esas líneas, es un enfoque que tiene que ver con las competencias. Y hablando de las competencias, estas no son el monopolio de algún género. Tanto hombres como mujeres pueden participar de la investigación científica y tecnológica y proponer soluciones que pueden permitir de resolver retos, problemáticas, necesidades reales, pero resulta que sí hay desigualdad
La razón fundamental, retomando el enfoque de de Julien Friend, autor de L'essence du politique, la esencia de lo político, es un problema de poder, y el poder entendido en el sentido de la capacidad de obligar al otro a actuar según mi voluntad. Aquí hay que reconocer que durante mucho tiempo y hasta la actualidad, el varón tiene tendencia por falta de confianza, por inseguridad, por razones religiosas o ideológicas, no perder este control entre comillas. Pero es como lo comentaba en una tarde, mientras los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de la cacería va a seguir glorificando al ser humano. Se trata de un dicho africano, de tal manera que aquí es una invitación para la mujer de ser protagonista de su propio devenir histórico y más exactamente en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Y no se trata de hacer un regalo, es una lucha que debe seguir, de tal manera que para llevar a cabo la charla de la tarde de hoy, nos vamos a servir fundamentalmente del estudio de María Pesina y Triago, coordinadora de la publicación Impacto de las Mujeres en la Ciencia, con la participación de organismos internacionales como la OIA, CIESPAL, CENESID, REMSI, publicado en 2021, estamos en 2024, para decir que es un material de actualidad. Y este material tiene la ventaja de presentarnos en el panorama, en la tradición occidental, con algunos de los países que acabo de mencionar, no son todos. Y la tradición cínica que tiene que ver con China, pero aquí no se va a hablar de China como tal, es a partir de un estudio realizado en Corea del Sur. La tradición hindú, que yo sé que en otra sesión la podemos retomar porque ahí forzosamente la mujer no ha beneficiado de todo lo que debería. Sin embargo, en la charla de hoy vamos a presentar cómo a partir de la cooperación multilateral entre la Unión Europea y de manera concreta Italia con India, hay cláusulas que obligan en los proyectos resaltar la participación de la mujer. Y el caso de África, a partir de Sudáfrica, Latinoamérica, aquí hay que reconocer que en el estudio que vamos a presentar hay la participación del Tecnológico de Monterrey, una institución privada, pero que al menos permite de entender el protagonismo de México en el esfuerzo para poder involucrar cada vez más la mujer en estudios de ciencia, tecnología e innovación. Y aquí hay que reconocer que el varón sí tiene competencias, la mujer también tiene competencias, y en una visión dialéctica se puede realizar una complementariedad para llegar a una situación que puede beneficiar mejor a la sociedad y no limitarnos cada uno en su capilla. Eso es lo que conviene mucho más a una sociedad basada en el conocimiento. Como ya lo decía, nos vamos a servir en el marco de esta charla de la publicación de Yolanda y compañeros relativo a la equidad de género en la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación, y a partir de la obra que ya mencioné, análisis y reflexiones sobre la ciencia, tecnología y género en Iberoamérica, bajo la coordinación de Pesina, dando un panorama tanto de 16 países en Europa, América, Asia y África. Y en América Latina, los países que aportaron algo son México, Brasil, Chile y Argentina, a partir de la iniciativa de la Unión Europea en su proyecto
Gender, STI, lo que significa ciencia, tecnología e innovación. A partir de este planteamiento, los casos concretos o casos de estudio se pueden apreciar para poder ir completando el enfoque general que estamos aquí presentando. El enfoque de estudio es la resolución de problemas centrado en el ser humano. Que sea hombre o mujer, eso no es lo fundamental, pero al mismo tiempo diciendo que no es lo fundamental, el estudio tiene la ventaja de mostrar que cada uno tiene una sensibilidad y dependiendo si estamos en el enfoque del hombre o de la mujer, no se ve la realidad de la misma manera. Y con eso hay que agregar al mismo tiempo que con la perspectiva de design thinking, hay que escuchar a las partes involucradas para poder investigar la problemática de igualdad de género en diferentes niveles de diálogo, de cooperación internacional en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de la Unión Europea. Y hablando de la Unión Europea, aquí me quisiera detenerme un poco porque, que nos guste o no, en muchos aspectos Europa todavía sigue llevando la batuta en muchas áreas. Pero cuando salimos, por ejemplo, de la Unión Europea para plantear esta problemática desde el mundo árabe, el Medio Oriente de manera general, por supuesto que vamos a encontrar resultados o datos totalmente diferentes. Entonces, aquí, y a partir de este enfoque de la Unión Europea, la finalidad es proponer de obtener un impacto significativo gracias a la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Desde la Comisión Europea, es decir, estamos hablando de 2019, se hizo un esfuerzo real para poder promover la integración de la dimensión de género en los proyectos de investigación e innovación, lo que representa una prioridad para la Unión Europea con miras a la ciencia, tecnología e innovación. Y esta fecha de 2019 a mí me llama la atención, tomando en cuenta lo que era la participación o el protagonismo de Angela Merkel en la Unión Europea, la dama de Europa, y eso hay que reconocer. Y uno de sus legados es el Gender STI, que está conformado por diferentes instituciones gubernamentales, agencias de financiación, universidades, centros de investigación, asociaciones de género e instituciones relevantes del sector privado. Aquí se puede hablar de un enfoque de árbol a problemas donde hay que cuestionar a los principales involucrados o los stakeholders. Y este enfoque nos permite, a partir de lo que vamos a presentar como metodología, de tener una visión panorámica que nos permite, a partir de una comparación con casos particulares, de entender de qué manera se puede ir involucrando cada vez más a la mujer, más que involucrar, tomar en cuenta la dimensión de género para poder llegar a una situación mucho más equitativa. Entonces, con el propósito de implementar una estrategia de cooperación de soluciones para los desafíos compartidos, no es un asunto nada más de la Unión Europea. Todos los países, todas las culturas, todas las sociedades, de manera directa o indirecta, tienen esta problemática porque se trata de más de la mitad de la población mundial que a veces no tiene el peso que debería tener. Entonces, con esos desafíos compartidos relativos a las desigualdades de género, la Unión Europea aquí tiene la ventaja de dar alguna directiva
para poder avanzar tomando en cuenta 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es la igualdad de género en las carreras científicas. Y eso cuando yo lo veo hoy en 2024, me da mucho gusto porque hace más de 7 años, lo comenté en una charla, un profesor de ingeniería dijo a una alumna: tú ven aquí a barrer porque nunca vas a ser ingeniero. Lo más que puedes hacer es estar barriendo en un taller de ingeniería. Ahí nos damos cuenta del sesgo cultural, ideológico muy fuerte. Y la Unión Europea, para poder brindar financiamiento a algunos proyectos, toma la problemática o el objetivo de la igualdad de género en las carreras científicas. Eso es el primer objetivo. El segundo es buscar el equilibrio de género en la toma de decisiones. Porque aquí lo que podemos entender es que no hay que caer en un extremo. El extremo que ha prevalecido hasta ahora es la primacía del varón. De manera dialéctica, en algunos círculos o en algunas escuelas, la mujer tiende a imponer su punto de vista, pero lo ideal, y eso yo creo que la Unión Europea está en lo correcto, es proponer un equilibrio de género. Y el tercer objetivo que nos interesa o que plantea la Unión Europea es la integración de la dimensión de género en el contenido o los contenidos de CTI. No es lo mismo una lectura totalmente dominada por un varón y tampoco un enfoque totalmente dominado por la mujer. Aquí lo que se propone es una integración. Yo hablaría de un tipo de complementariedad entre el enfoque que puede tener el varón y el enfoque que puede tener la mujer para crear un tipo de sinergia y subsumir las diferencias individuales o las diferencias propias de cada género. Entonces, aquí una perspectiva muy interesante que nos permite de ver la actualidad bajo una perspectiva totalmente renovada. Y en ese estudio hay que reconocer que las diferentes instituciones que se involucran tienen un objetivo: resolver el problema o los problemas centrados en el ser humano, que sea hombre o mujer, para poder investigar la igualdad de género en diferentes niveles de diálogo, de cooperación internacional en el ámbito de CTI, desde la perspectiva de la Unión Europea, como ya lo decíamos, y para poder llevar a cabo este enfoque, el propósito es implementar una estrategia de co-creación de soluciones para los desafíos compartidos. Co-creación significa, ellos no proponen soluciones hechas a todas las comunidades, a todas las sociedades o las universidades. Ofrecen áreas de diálogo para poder encontrar una solución duradera según los diferentes países o las diferentes universidades, tomando en cuenta o respetando las sensibilidades de cada sociedad. Y aquí tenemos el enfoque de la Unión Europea. En primer lugar, hay que explorar e identificar las diferentes problemáticas. Segundo paso, definir cuál es el problema que se va a investigar, sabiendo que el fondo es la problemática de género, la igualdad entre los géneros. Tercera fase es hacer un mapeo a partir de lo que aquí se llama idear, tener un esbozo por donde puede pasar la solución. El cuarto paso es hacer un prototipo, una solución provisional que hay que validar. Eso es el centro de laboratorios de co-creación de gender STI. Y al final hay que implementar. Y en esta implementación, la ventaja que se tiene es que
se considera que a partir de la implementación, nuevos elementos van a surgir y con esos nuevos elementos se puede de nuevo identificar, definir, idear, prototipar, validar y volver a implementar. Es un círculo que nos permite de entender que bajo este paradigma hay un diálogo permanente de la Unión Europea en cooperación con otros países, otras universidades, de ver qué proyectos se pueden financiar y qué proyectos no se pueden financiar. El punto de referencia siendo la equidad de género. Y en este trabajo hay que reconocer que la equidad de género en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es un reto global que se debe afrontar y enfrentar. Y aquí, más adelante, en ese estudio se reconoce que cuando hay participaciones de la mujer, este tiende a limitarse al campo de las humanidades o de las ciencias sociales y no tanto en el campo de la tecnología, de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Y cada vez más hay mujeres que se inscriben en esas carreras, pero no es suficiente. Una cosa es inscribirse, otra cosa es terminar y sobre todo tener éxito en el área donde uno se inscribió y más tarde trabajar en función de las competencias adquiridas. Al mismo tiempo, según el estudio, hay que reconocer que a pesar de los avances ya realizados, las cifras, como lo vamos a ver más adelante, nos indican que el porcentaje de participación de representación femenina en áreas clave como la inteligencia artificial, que hoy es de moda, el aprendizaje automático, la computación en la nube, el diseño de software sigue siendo bajo. Y eso yo creo que nos permite de entender que tenemos un vaso a mitad de lleno y no a mitad vacío, pero se puede ir llenando el vaso para llegar a una situación mucho más equitativa. Es decir, la Unión Europea habla de la igualdad debe ser la meta, pero yo agregaría que en algunos aspectos se puede hablar mucho más de la equidad. Aún hay informes, por ejemplo, en los informes del Foro Económico Mundial y diversas investigaciones, las mujeres siguen ocupando un papel no tan fuerte. Por ejemplo, según este informe del Foro Económico Mundial, menos del 26% de los empleos en inteligencia artificial y el 12% en aprendizaje automático, 14% en computación en la nube y menos de 6% en diseño de software. Aquí nos damos cuenta que las cifras nos alertan sobre las desigualdades que persisten en la industria y consideramos que aquí es un momento para poder cambiar esa realidad y este cambio, en lugar que sea algo artificial, algo de aderezo, debe ser un cambio fundamental. Por eso el concepto de cambio de paradigmas. Cambio de paradigmas para decir que hay que ir de manera así frontal, decidida y proponer los cambios que pueden afectar la estructura misma de la situación que estamos observando. El cambio de paradigmas en la perspectiva de Thomas Kuhn, como ya lo decía al inicio, es cuando nos damos cuenta que hay una crisis. Y hoy en día no cabe la menor duda de que hay crisis en la participación de la mujer, la equidad de género en el campo de la ciencia y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es un reto global que no se limite nada más a la Unión Europea y de hecho ahí hay que reconocer que hay pasos gigantescos que han sido realizados en países como Finlandia, los países nórdicos de manera general. No hay problemas en cuanto a el acceso de la mujer a los estudios porque
En Finlandia es un caso que yo he estudiado personalmente. Sé que tanto hombres como mujeres tienen acceso a estudios universitarios y Alemania es lo mismo. En Latinoamérica, aquí yo puedo señalar el caso de Cuba, que ya se sabe desde mucho tiempo que es es un país libre de analfabetismo. En México hay esfuerzos cereales, pero revisando, por ejemplo, lo publicado por Mapamundi, resulta que en el caso de México hay un porcentaje mucho más alto de hombres, 2-3% respecto a las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres hay que ver las carreras que ellas escogen o carreras que escogen para estar en compañía, pero no la van a ejercer como tal, lo que significa que ahí tenemos un área de oportunidad. Hay avances de los números, como ya lo comentaba, pero estos avances no significan que el problema esté resuelto. Uno de los propósitos de Gender STI es estos retos compartidos en diferentes países, diferentes universidades, y según la metodología que ya comentamos en la lámina anterior, hay que disponer de un observatorio europeo de género en ciencia, tecnología e innovación y disponer de un plan de acción para la acción de recomendaciones seleccionadas. Recomendación porque hay que reconocer la sensibilidad de diferentes países, sus creencias. Yo sé que más adelante vamos a hablar del tema de sensibilidades, ideologías y a partir de las culturas. Hoy en día se puede hablar de avances, pero todavía falta mucho para poder consolidar los resultados y llegar a una situación donde se puede considerar que un avance sí, pero los que quedan atrás necesitan un empujón de los que están mucho más avanzados, y eso nos puede llevar a discutir con Alain Touraine con sus publicaciones sobre la lógica de posición social, porque no es lo mismo una mujer que tiene acceso a estudios de CTI que pertenece a la clase alta y una mujer que viene del campo, que a partir de usos y costumbres no tiene el mismo valor para poder hablar en público, y al mismo tiempo una mujer que ha sido educada en el sentido que ella debe servir, entre comillas, al hombre como si ella fuera la servidora de toda la vida. Hoy en día yo creo que con lo que estamos viendo con este enfoque, las cosas están cambiando. Entonces, además del plan de acción para la aplicación de recomendaciones seleccionadas, el Gender CTI tiene también un espacio para poder difundir los casos de éxito, y en la publicación que tenemos hay muchos casos de éxito que se están compartiendo. El enfoque interdisciplinario que tiene el Gender STI se sostiene, como lo comentaba al inicio, sobre el design thinking. Design thinking que tiene que ver con partir de un cuestionamiento, un cuestionario, una encuesta o una entrevista a profundidad para poder abordar problemáticas complejas a nivel internacional, ofreciendo prototipos. No es una solución completa, se trata de una solución que se puede adaptar a cada caso bajo estudio. Y esos prototipos están nutridos de consideraciones de empatía, aprender a ponerse en el lugar del otro. Y eso yo sé que es un tema que podemos profundizar, porque en algún momento yo me acuerdo que en países de Medio Oriente, y más exactamente en el Líbano, había mujeres que estudiando a nivel universitario que querían adoptar un estilo mucho más laico, pero la sociedad no lo aceptaba fácilmente. Y al mismo tiempo en Turquía sucedió lo mismo, pero esas mujeres a veces cuando están en países de Europa Occidental como España, Francia, y en virtud de su libertad de religión quieren
mantener su identidad de mujeres musulmanas, y con estudios universitarios a veces hay una mirada que no favorece fácilmente a estas mujeres de demostrar de qué son capaces. Y eso yo creo que cuando se habla aquí de empatía, ponerse en el lugar del otro, es un tema que hay que tomar de manera congruente y no nada más de manera teórica. Y al mismo tiempo, este enfoque se preocupa mucho más del usuario y la aceptación de riesgo. Hay riesgo en el sentido que en una sociedad supuestamente laica no es correcto mostrar en público la dimensión religiosa que uno está profesando. Pero sí, en virtud de la misma libertad, uno toma la decisión porque considera que no es una vergüenza profesar su religión en público. Al mismo tiempo, hay un rechazo o reacciones que dan a entender que la persona está en un lugar equivocado. Y aquí la empatía y los riesgos son reales. Y aquí lo que nos proponen, un poco a la diferencia de lo que pasó con Charlie Hebdo, es un diálogo entre países europeos y no europeos. En el centro tenemos a la mujer como ser humano, punto. Y a partir de esta perspectiva, se puede ir fortaleciendo algunos otros estudios, fomentando o fortaleciendo una solución equilibrada. Y el equilibrio aquí yo considero que es lo que Aristóteles en su tiempo consideraba que es la virtud. No hay que caer en los extremos de ser demasiado temerario y tampoco ser cobarde. Hay que ser valiente, eso es el equilibrio o la virtud según Aristóteles. En la investigación se integra en el proceso de investigación tanto a usuarios como actores claves implicados, sin excluir, por supuesto, la participación de la sociedad civil. Ya lo comentábamos antes, hay instituciones gubernamentales, agencias de financiación, universidades, centros de investigación, asociaciones de género e instituciones relevantes del sector privado. Y aquí no se trata de dejar una parte fuera, se trata de escuchar a todas las partes involucradas y ver cómo se puede proponer soluciones integrales. A partir de esta metodología de la Unión Europea con su Centro de Gender, STI, se presentan después casos de estudio y historias de éxito en el informe de buenas prácticas. Bajo este enfoque se postula la creación de una comunidad de práctica que permite ampliar la experiencia de la igualdad de género en STI a nivel internacional, y como resultado se pone en marcha un observatorio de género en STI para generar diálogos sobre igualdad de género en STI. Y aquí yo personalmente considero que es el espacio de reconocer y de felicitar a doctor Lucía con este doctorado que abrió, que yo considero que tiene la ventaja a partir de sus egresados proponer un enfoque de género en el ámbito educativo que puede permitir a México de manera general y Puebla en particular hacer este punto de lanza que puede permitir a unos y otros de aportar algo al mundo de CTI, ciencia, tecnología e investigación, reconociendo por supuesto las complejidades de las comunidades, pero esas complejidades, lejos de ser un obstáculo definitivo, nos dan áreas de oportunidad. Y retomando la metodología propuesta por Gender STI de la Unión Europea para llegar a la finalidad última, que es formular recomendaciones para mejorar la integración de la igualdad de género en los diálogos sobre CTI entre países europeos y países no europeos. No se trata de recibir todo de Europa. Hay que reconocer que Europa puede dar un espacio para poder y avanzar
Y en este avance, y para ir cerrando y no concluyendo, y más allá de estudios, hay un note que yo quisiera leer literalmente. Desde esta perspectiva de Gender STI, el enfoque de resolución de problemas centrado en el ser humano de Design Thinking permite comprender la complejidad del problema asociado a la adopción de la igualdad de género en STI en los diálogos entre estos países y posibilita diseñar conjuntamente los cambios necesarios para contrarrestar el problema. De hecho, es con esta nota que podemos entender las negociaciones entre Italia e India para integrar la problemática de género. En el caso de India, a mí me gustaría señalar el hecho de una película que algunos pueden haber visto, Agua. Se trata de una película donde una niña de 9 años que casaron cuando ella nació con otro niño que todavía no tenía el uso de la razón, pero los matrimonios arreglados son algo común en India. Y en la película resulta que la niña cuando tenía 9 años falleció aquel que iba a ser su marido. Y según usos y costumbres del hinduismo, la niña se volvía una persona impura. Ella no podía vivir en la sociedad con otras personas. Ella tenía que vivir en las afueras de la sociedad y para salir tenía que tener un timbre y ir sonando el timbre para que la gente pura se vaya alejando y no toparse con una persona impura. Yo cuando vi esta película se me hizo algo injusto porque como padre de familia no me puedo imaginar entregar mi hija de mi bebé en matrimonio a alguien que ella no conoce, pero hay que dialogar con esta cultura. Resulta que Italia en su diálogo con India, sin imponer y invitando a integrar la dimensión de género, es una manera de entender que sí, hay complejidades, no vamos a cambiar su cultura, pero hoy en día hay espacio para poder abrir oportunidades a las mujeres que tienen la vocación y tienen la competencia para poder involucrarse más y participar en una economía basada en el conocimiento. Finalmente, es toda la sociedad que sale ganando. Y hacer eso de manera sistemática a partir de lo que propone la Unión Europea, yo considero que es un esfuerzo totalmente loable para todo el mundo. Y de manera esquemática, así se presenta la metodología de Gender STI. Tenemos la primera etapa que tiene que ver con explorar e identificar las problemáticas compartidas, definir qué es lo que vamos a investigar para alcanzar lo que ya habíamos comentado, y a partir de definir, se debe idear, tener un esquema general por donde puede pasar la solución, hacer un prototipo, validar este prototipo e implementar, reconociendo, como ya lo decía antes, que esta recomendación, esta implementación no es la última etapa, se va a nutrir también de la realidad para poder proponer en una segunda etapa una exploración y una identificación a fondo, y de esta manera se puede ir alcanzando cada vez más el objetivo fundamental en la gestión y coordinación del proyecto. Y eso yo consideramos que es un esfuerzo que nos permite de ir adelante. Y según el estudio de Gender STI, tenemos algunos datos duros aquí, hablando del nivel gubernamental y su participación. En Finlandia, por ejemplo, la participación es de 15%, en España la participación es de 14%,
mientras que en India la participación del sector gubernamental es de 24, lo que nos da el porcentaje de acuerdos de 29%. Y dentro de las universidades en Chile tenemos el número 40, Brasil 33, y en Austria tenemos 3 instituciones universitarias, lo que nos da un promedio de 1%. En cuanto a los organismos de ciencia y tecnología, Brasil tiene número 11, Francia tiene 1, lo que en definitiva no representa 1%. Lo mismo vale para las organizaciones no gubernamentales y asociaciones. En Argentina, por ejemplo, tenemos el número 3, mientras que en Europa tenemos 37, y como porcentaje de acuerdos con referencia a género tenemos menos de 1%. Y como organismos de financiación de CTI, Finlandia tiene 2 organismos, Brasil, y aquí hay que señalar también que Finlandia es un país de 5 a 6 millones de habitantes, no es mucha población, pero tener 2 en comparación al 33% que tiene Brasil o 21% que tiene España, y la cifra asciende a 5%. Todavía no es mucho, pero es un porcentaje que hay que tomar en cuenta para decir que este tipo de estudios tienen la ventaja de darnos datos duros, y a partir de esos datos, desde México se puede ir mejorando. Comparando lo que está sucediendo y lo que dominaba antes, en la perspectiva de Thomas Kuhn, no cabe la menor duda que estamos frente a un cambio de paradigmas, puesto que varias universidades en el mundo están incluyendo este enfoque en sus prácticas. De ahí voy a leer también literalmente la citación. El informe de la de UNESCO y ESALS y Time Higher Education examina el rendimiento de 776 universidades de todo el mundo a través de 18 indicadores. Las estudiantes superan a los estudiantes varones, pero hay un importante sesgo de humanidades entre comillas. Las universidades se centran más en medir el acceso de las mujeres a la educación superior que en hacer un seguimiento de sus resultados y tasas de éxito. Existe una importante brecha de género a nivel académico. La mayoría de las universidades afirman que cuentan con diversas políticas y servicios que apoyan el progreso de las mujeres, pero el porcentaje que puede aportar todavía no es suficiente. No es suficiente una manera de decir que tenemos un vaso a mitad lleno y no a mitad vacío, pero no podemos considerar que todo ya está hecho. Hay áreas de oportunidad y eso todavía no termina aquí, porque además de este porcentaje de participación que es positivo, el mismo informe sigue afirmando que sobre los 18 indicadores, las estudiantes superan en número a los varones, pero ¿qué tal en cuanto a la contratación y ver a mujeres que ocupan puestos directivos? Ahí todavía hay un área de oportunidad para poder fomentar una equidad de género. No dar el puesto de dirección a la mujer porque es mujer, y reconocer su capacitación, sus capacidades, sus competencias, para al menos aportar algo de significativo en el mundo de CTI. Reconociendo los avances logrados con las mujeres en las sociedades de todo el mundo, pero consciente de los muchos casos que aún quedan por dar,
y de las nuevas barreras que plantea la problemática del COVID-19. Aquí yo sé que hay un estudio, por ejemplo, del PNUD en México que habla de esta problemática del COVID y muchas familias dieron la oportunidad mucho más a los varones, a los niños, para poder seguir estudiando cuando una casa, una familia no tenía la solvencia económica para tener más de un dispositivo tecnológico para que los niños pudieran tomar clases en línea. Entonces se perjudicó mucho más a la mujer. Eso de COVID consideramos que es una desigualdad histórica que hay que corregir. Y yo creo que a partir del enfoque del doctorado y abriendo los estudios a todo el mundo, se puede ir resarciendo poco a poco la situación. Entonces, lo que representa COVID, la pandemia del COVID-19, este informe reflexiona sobre la posición única que tienen las universidades en la sociedad y su potencial para poder ayudar a abordar los objetivos de desarrollo sostenible, entre paréntesis, ODS de las Naciones Unidas, incluyendo ODS 5. Y se trata aquí de igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres en todos los países. A pesar que todos los países es un decir, por ideologías religiosas, hay países donde todavía no se da esta oportunidad a todas las mujeres, pero donde hay oportunidad, yo creo que se puede hacer mucho más esfuerzo para avanzar lo más que se pueda, y eso puede representar un mensaje a partir de los hechos para poder invitar a otras sociedades a seguir el ejemplo. Citando, constate que las estudiantes mujeres superan en número a los estudiantes hombres a nivel mundial. Un dato duro, 54% de los estudiantes que obtuvieron un título en 2019 fueron mujeres. Y eso significa que en un futuro próximo, este 54% se puede convertir en un 60%, pero aquí lo que me viene a la mente es que no es tan bonito para la causa de la mujer, es cuando algunos teóricos sostienen que el enemigo de la mujer es otra mujer. Yo creo que las mujeres y con hombres que sostienen esta causa pueden crear una sinergia para poder fortalecer sus demandas y dar la oportunidad a más mujeres de entrar en el ámbito de CTI y demostrar que son capaces como muchos varones. Sin embargo, sigue habiendo un sesgo de humanidades. La proporción de estudiantes femeninas, 30% que cursan carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en el siglo STEM, por sus siglas, por lo que significa en inglés, sigue siendo 24% inferior a la proporción de estudiantes femeninas que cursan carreras de artes, humanidades y ciencias sociales. No está mal en las ciencias sociales, pero resulta que en algunas discusiones y los que son del enfoque totalmente positivista tienden a considerar que es científico lo que se puede demostrar retomando el enfoque de Thomas Kuhn, el enfoque de Augusto Comte, pero aquí hay que reconocer que este enfoque de Augusto Comte es mucho más filosofía que científico. La mayoría de las universidades, 83%, hacen un seguimiento de tasa de solicitud, aceptación y finalización de estudios de las mujeres o cuentan con programas de acceso para mujeres con tutoría o becas, 81%. Eso es positivo, hay que reconocerlo. Sin embargo, menos de 2/3 hacen seguimiento de las tasas de graduación de las mujeres en impartición y en comparación con
las tasas de los hombres, y eso nos lleva a tener planes para enfrentar esas brechas que se están reconociendo. Y aquí tenemos algunas instituciones que se toman en cuenta en este tipo de estudios. Sin citar todas, tenemos Escuela ETIC, una alianza estratégica en la formación para la convivencia y la cultura de paz. Es un estudio de esta publicación. Otro estudio que se puede recomendar son Apuntes para una enseñanza de la tecnología con perspectiva de género en la escuela secundaria. Eso también consideramos que a partir de ahí se está formando algunas vocaciones. La empleabilidad, el liderazgo y compromiso organizacional como elementos de independencia económica de las trabajadoras de la Confederación Textil en Ambato. Es un estudio que yo considero que se debería resaltar. Ciencia, tecnología y género, un estudio sobre las concepciones de los estudiantes de ingeniería en la FRBA y FRLP UTN en Argentina, un estudio de caso que nos deja mucho que aprender. Y tenemos también el juego y el canto en la educación científica de las niñas, humanidades tal vez, pero a partir de los cantos se puede fomentar también una vocación científica. Las profesoras de preescolar y la educación científica de las niñas, y no predisponer las niñas que tú lo que puedes hacer es atender a un hombre, no, desde la temprana edad. Y de hecho eso es un aspecto también que podemos encontrar en el libro de Andrés Oppenheimer, Basta de Historias. Desde la primera infancia se puede descubrir algunas vocaciones y orientar esas niñas hacia carreras científicas. Otro texto muy interesante es Construcción y participación de comunidades de mujeres científicas en Centroamérica, desafíos y oportunidades. Aquí tenemos un estudio que se puede tomar en serio. Y todos esos estudios completan el enfoque general de Gender STI. Otro estudio es la creación de material didáctico para promover vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en niñas de entre 5 a 8 años de edad. Cuando se descubre que hay una vocación, se puede orientar desde la temprana edad hacia este tipo de estudios. La extensión universitaria como mediadora entre la academia y la sociedad y su relevancia en la formación del trabajador social en una perspectiva emancipatoria es otro caso donde nos damos cuenta que una extensión universitaria puede ser un área de oportunidad para que la universidad tome en cuenta realidades locales. Y este tipo de extensión, yo sé que a partir de mis lecturas personales, es algo muy común en un país como Finlandia, donde cada 5 años la academia tiene que voltearse hacia el sector productivo para saber cuáles son las necesidades reales para adaptar los programas de estudio hacia lo que la industria está necesitando. Singapur hace también lo mismo. Yo creo que desde México eso debería convertirse en uno constante. Otro texto que podemos recomendar es el análisis teórico sobre diferentes campos de conocimiento científico. Su objetivo fundamental es implementar buenas prácticas de divulgación científica y tecnológica para visibilizar la mujeres cubanas en las ciencias nucleares y los resultados obtenidos, hablando de Cuba, a pesar de las sanciones. Ahí hay que reconocer que la isla tiene mucho que enseñar al mundo. Otro texto, científicas en los medios
fuentes expertas en revistas y suplementos de periódicos en España y México, un estudio que nos permite de darnos cuenta de dónde estamos parados y qué se puede hacer para poder ampliar los horizontes. Otro estudio, campamento de empoderamiento científico, una oportunidad para descubrir vocaciones científicas. Es un estudio muy, muy interesante. Techo de cristal y desigualdades de género en la carrera académica. Y tenemos una pregunta de fondo. ¿Qué tiene que decirnos las pruebas de un sistema público de educación superior en el sur de Brasil? Allá también hay algo que podemos descubrir. Y en definitiva, podemos reconocer que más allá de los esfuerzos realizados desde la Unión Europea con Gender STI y su preocupación para fomentar la igualdad de género en el acceso a estudios de ciencia, tecnología e innovación, tenemos un paso enorme que está realizado. Sin embargo, hay muchos obstáculos que no permiten que este esfuerzo que se ha realizado tenga resultados definitorios para siempre. Siempre hay oportunidades de mejorar y este mejorar, lejos de ser un asunto que se debe decidir desde Europa, es algo que nosotros, a partir de nuestro protagonismo, podemos ir propiciando. Y yo sé aquí que los actos hablan mucho más fuerte que las palabras. Y me gustaría terminar con la frase de Dostoevsky: somos todos responsables de todo y de todos. Yo soy más responsable que todos los demás. Y con esta frase lo que quiero decir es que sí, tal vez los gobernantes no hacen lo suficiente, o la sociedad civil en México todavía no hace lo suficiente. Yo, como partícipe de este postdoctorado en estudio de género y cómo es el enfoque del doctorado que estamos cursando, yo puedo, a partir de mi liderazgo, aportar algo para ir construyendo una sociedad basada en justicia social y mucho más equitativa. Y con eso podemos terminar la charla de hoy. Y con el enfoque histórico que haremos la próxima semana, vamos a retomar algunos casos para poder enriquecer el panorama. Muchas gracias. Thank you.